Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Cabify, Asisa y Banco Sabadell. No les oculto que para nuestra organización es un gran honor celebrar este acto con los presidentes de la Xunta de Galicia, del Principado de Asturias y de la Junta de Castilla y León para hablar del futuro de la región noroeste de España. Este acto fue anunciado y convocado antes de que se anunciaran las próximas elecciones generales. Y he de agradecer a los señores presidentes que hayan mantenido esta convocatoria, que ya había sido un éxito excepcional, sin precedentes, desde el primer momento en que enviamos la convocatoria. Don Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, será el primero de la Xunta de Galicia, don Javier Fernández, presidente del Principado de Asturias, y don Juan Vicente Herrera Campo, presidente de la Junta de Castilla y León, que será el primero en intervenir. Don Juan Vicente, la tribuna es suya. Muy bien. De menos a más. Pero los primeros son los primeros. Queridas amigas y amigos, para hablar de España y de su vertebración desde la perspectiva del noroeste, es muy grato encontrarme siempre con dos personas a las que respeto y quiero mucho, y que como presidentes autonómicos son, se lo puedo asegurar, un referente de la mejor política española. Javier Fernández es un veterano que ejerce con equilibrio la sabiduría de quien ha visto y ha sufrido ya casi todo, y la prudencia de quien, conociendo el valor que tienen siempre sus opiniones y sus silencios, nunca quiere molestar. Alberto Núñez Feijóo es un líder en plena madurez, depositario de la última gran mayoría absoluta de estos reinos, que solo fue fruto de su capacidad para convencer a sus paisanos con sus grandes dotes de inteligencia, intuición, centralidad, fuerza y liderazgo. Pero no venimos aquí a hablar de nosotros, venimos aquí a hablar de lo que representamos. Galicia, Asturias y Castilla y León somos, bien lo saben ustedes, comunidades distintas, con características propias, singulares, bien marcadas. Pero también somos vecinas y amigas, y muy ricas en rasgos compartidos. Rasgos históricos, culturales, patrimoniales, académicos, o rasgos más actuales, como una economía con importante presencia de los sectores primarios y también de industriales, como la automoción o las energías, o como los difíciles problemas sociodemográficos que nos unen, que nos están uniendo, que nos vienen uniendo, para reclamar y poner en marcha estrategias nacionales y europeas frente a la despoblación, o también una financiación que valore adecuadamente factores tales como la dispersión o el envejecimiento que tanto encarecen los servicios que prestamos. En fin, nos une también siempre una visión común de España, basada en su unidad nacional y también en la rabiosa igualdad esencial de todos los españoles. Amigas y amigos, quienes aquí hoy nos presentamos, creemos en el modelo autonómico, que fue una gran innovación de la Constitución del 78 y cuyo desarrollo, hay que recordarlo siempre, permite a nuestra nación contar con un elevadísimo grado
de descentralización política y administrativa. Y es hora de que al modelo autonómico se le juzgue por lo que hacemos los que creemos en él y no por lo que hacen los que lo quieren romper, de que se valore por su utilidad para las personas, las familias y las empresas y no por el mal uso que algunos hacen de él para contiendas identitarias sin sentido ni futuro, de que, en fin, se entienda que ese modelo es una realidad viva que debe evolucionar y nunca involucionar. Considero que el factor clave para ello no es, en este momento, exigir más y más competencias, sino, por el contrario, intentar gestionar lo mejor posible las que se tienen. Y que para ello es esencial insistir en la cooperación y en la lealtad. Mirad, España se construye colaborando y España necesita hoy más que nunca la lealtad de todos. Cooperación horizontal como las que nuestras tres comunidades vienen practicando intensamente en los últimos años, con protocolos de colaboración, con declaraciones políticas conjuntas, con la participación en foros compartidos con otras comunidades como el de desafíos demográficos o con iniciativas, saludo hoy aquí la presencia del presidente de la región norte de Portugal, como la que se creó a través de la macrorregión europea RESOE, que compartimos con Cantabria y las regiones norte y centro de Portugal. Cooperación vertical entre nosotros, como Estado que somos, querida presidenta del Congreso, querido presidente del Senado. Esto exige reforzar los cauces estables de encuentro, porque no es normal que siga pendiente la reforma del Senado como una verdadera cámara territorial donde podamos estar, donde podamos encontrarnos, porque no es normal que siga sin tener convocatoria regular la conferencia de presidentes, o porque sigue sin ser normal que presidentes sensatos como nosotros tengamos mucho más sencillo vernos en Bruselas o en este hotel de Madrid que en las propias instituciones del Estado. Y lealtad siempre, porque las instituciones deben estar por encima de partidos y por encima de personas. Y porque hay ámbitos que en lo esencial deben quedar a salvo de la confrontación, porque el horizonte de una democracia moderna no pueden ser solo las siguientes elecciones y, por el contrario, hacen mucha falta, también en España, especialmente en España, proyectos y políticas a largo plazo. Ejemplo claro de ello son las grandes infraestructuras, cuyo avance exige continuidad más allá de la sucesión de gobiernos y signos políticos en el gobierno y necesita también, en ocasiones, importantes ayudas financieras procedentes del exterior. Pues bien, permítanme realizar una afirmación. España es hoy aún hemipléjica en materia de infraestructuras, con un evidente desequilibrio geográfico entre el Atlántico y el Mediterráneo. Solo un dato. El 50% del tráfico de mercancías entre la península ibérica y Europa se realiza a través de la llamada fachada atlántica y cantábrica. Pero evidentemente el desarrollo de las infraestructuras para ello no guarda hoy la misma proporción. Las comunidades del oeste, y evidentemente no me puedo olvidar de Extremadura al hacer esta reflexión, hemos asumido durante mucho tiempo en la reciente historia de España una verdadera espera solidaria en favor de otros desde nuestro compromiso con un proyecto común de nación. Pero ha llegado nuestra hora. En particular, ha llegado la hora del noroeste. Y ahí encaja nuestro esfuerzo por el desarrollo del corredor atlántico y por su ampliación al noroeste de España.
Un proyecto estratégico para Europa, clave para la cohesión territorial de España y fundamental para el futuro de Castilla y León, de Asturias y de Galicia, por tantas razones sociales y demográficas, de actividad y competitividad económica, de localización empresarial e industrial, de generación, en fin, de riqueza y de empleo. El Corredor Atlántico número 7 es uno de los corredores prioritarios de la llamada Red Europea de Transporte, que se comenzó a impulsar por las instituciones europeas para cerrar las brechas entre las redes de los países de la Unión que dificultan la circulación de viajeros y de mercancías entre ellos. Un proyecto que, debe recordarse, engloba todos los modos de transporte: ferroviario, carretera, aéreo y marítimo. Su definición inicial, les ruego que se pongan de una forma ilusionante en lo que es el mapa de la península ibérica y, en concreto, si son tan amables, en el de Castilla y León. Su definición inicial unía Portugal y España al centro de Europa, recorriendo precisamente en diagonal Castilla y León, desde Fuentes de Oñoro, en Salamanca, hasta Miranda de Ebro, en Burgos, ya lindera con el País Vasco. A partir de ello, y animados por el empresariado, por las cámaras de comercio, por los agentes sociales de nuestras tres comunidades, sus gobiernos, hemos apostado por aprovechar todas las oportunidades que ofrece este gran eje de comunicación y desarrollo, y nos hemos puesto a trabajar para su ampliación al noroeste, con su conexión ferroviaria con los grandes puertos gallegos y asturianos a través de los nudos interiores de Palencia, León y Ponferrada. Un trabajo institucional y técnico que ya ha conseguido algunos notables avances. Así, en el año 2017, el entonces Gobierno de la Nación incorporó nuestra demanda a su propuesta a la Unión Europea. Y en el año 2018, bien recientemente, se finalizó este proceso en el propio mes de diciembre, las instituciones europeas, todas ellas, ya han incluido el Corredor Atlántico Noroeste en el llamado mecanismo CEF, que facilitará su financiación. A partir de ahora hay que seguir insistiendo cara a los cambios definitivos que deberán producirse en el seno de la Unión Europea entre 2023 y 2027. Y, por supuesto, hay que seguir trabajando en el ámbito interno lo más cerca posible del Gobierno de la Nación. Precisamente hace tan solo unos días el ministro de Fomento ha presentado un documento sobre el Corredor Atlántico, sobre todo el Corredor Atlántico. Un documento que consideramos una propuesta a ampliar, a completar, a mejorar, hasta configurar el auténtico plan director de ese corredor que se nos había anunciado por el Gobierno de la Nación. Es sin duda positivo que en ese documento se reconozca ya a nuestro corredor la misma importancia que al corredor mediterráneo. Y también que se establezca la idea general de que se trata de un auténtico proyecto de Estado. Pero junto a ello creemos que es imprescindible, y estoy convencido que alguno de mis colegas insistirá sobre ello, que se clarifiquen las previsiones de inversión, sobre todo a partir de este momento, así como algunos otros aspectos que para Castilla y León son trascendentales. Sin ánimo de abusar de todos vosotros, algunos de estos son los siguientes. La configuración de la línea León-Ponferrada, una línea que es esencial en esa ampliación ferroviaria del corredor atlántico hacia el noroeste. El paso de una sola vía a doble vía y también la solución al actual trazado en lazo en el puerto de Manzanal, con pendientes incompatibles con una línea eficiente y moderna. Por tanto, su planteamiento y coste deberán figurar en ese plan director. Y también la definición definitiva y clara de la terminal de mercancías de León, dentro del conjunto de posibilidades barajadas y sobre la base de la participación del Gobierno
en la ejecución con la Junta del ramal ferroviario del polígono de Villadangos, que nos ha permitido dar recientemente una solución a una gravísima deslocalización industrial y que, desde luego, seguimos agradeciendo al Gobierno. Por último, y aun cuando no forme parte estricta del corredor noroeste, sino en este caso de las conexiones con el centro, seguiremos insistiendo en el necesario compromiso con la recuperación para mercancías de la línea ferroviaria directa Burgos, Aranda, Madrid y también, queridos amigos sorianos, en la urgencia de mejorar los servicios ferroviarios con Soria y, queridos amigos abulenses, con Ávila. Nuestras comunidades quieren tener participación en la elaboración de ese plan director del corredor atlántico que deberá realizar el Gobierno que salga de las urnas de las próximas elecciones. Desde Castilla y León vamos a trasladar al mismo una visión integral del proyecto. Porque, miren, el corredor atlántico número 7 y su ampliación al noroeste deben ser, espero que lo sean a partir de hoy también para todos nosotros, mucho más que unas simples líneas diseñadas en un mapa. Deben ser un espacio de influencia, un espacio de integración de diferentes territorios y enclaves, en el que es esencial la capilaridad. Y por ello, dicho plan director, además de corregir las deficiencias a las que me he referido hace un momento, deberá incluir también el detalle de otras prioridades, tales como la completa modernización de estas líneas ferroviarias con el norte y el noroeste, esas que llevan a los grandes puertos atlánticos y cantábricos desde esos nudos interiores de Ponferrada, León y Palencia, la conclusión de la electrificación de la línea desde la frontera portuguesa Fuentes de Oñoro, Salamanca, Medina del Campo, la especialización de la vía convencional Zamora-Orense-Vigo para mercancías una vez que entre, esperemos que más pronto que tarde, en servicio la alta velocidad y también el desarrollo de las terminales logísticas necesarias. Para ir finalizando, quiero recordar que junto a lo anterior y cuando justamente van a cumplirse uno de los privilegios de llevar tantos años trabajando en mi responsabilidad es que yo fui testigo de aquello, cuando van a cumplirse ya nada más y nada menos que 18 años de la colocación en Garcillán, provincia de Segovia, de su primera traviesa, es preciso culminar sin mayores demoras, definitivamente lo estamos todos los habitantes del noroeste esperando, todas las conexiones de la alta velocidad española con el norte y el noroeste, todas aquellas que, para bien y para mal, siempre para bien, atraviesan, cruzan Castilla y León. Me estoy refiriendo a las conexiones con Galicia, a través de Zamora, con Asturias, a través de León, así como con Cantabria, a través de Palencia, y desde luego con el País Vasco y después con Francia, desde Burgos, donde se espera ya con un retraso acumulado la llegada del AVE, y Miranda de Ebro. Y por último, amigos del Duero, es inaplazable ya, esperemos que el próximo Gobierno lo ejecute y lo impulse, la ejecución total de la autovía del Duero. Su tramo este tiene que hacer de Soria un potente nudo de conexión con el Valle del Ebro. Y su tramo oeste unirá Alcañices, de nuevo en la raya de Portugal, con Zamora y Tordesillas, y de esta manera reforzará el carácter estratégico sur-norte de la Vía de la Plata y sus conexiones hacia Galicia, Asturias y la autovía del Camino de Santiago, a partir de ese importante centro de distribución de tráficos que es Benavente, en el eje ya de la A6 desde el centro de España. Amigas y amigos, Galicia, Asturias y Castilla y León pedimos hoy, con vuestra presencia y la de los medios de comunicación, a la sociedad española y en particular al mundo de la economía y la empresa,
que conozca, que entienda, que comparta y que se involucre en el gran proyecto del Corredor Atlántico. Ya ocurre así en nuestras comunidades, pero necesitamos también que el resto de España se reconozca, se identifique en este gran proyecto nacional, que comprenda que después de esa espera solidaria a la que antes me referí, ha llegado la hora del noroeste. No hablamos de líneas en un mapa, hablamos de oportunidades reales de vida y de desarrollo para ese cuadrante del territorio nacional y sus habitantes, que nunca hemos pretendido ser más importantes que nadie, pero que tampoco somos menos importantes que los demás. Y hablamos, por todo ello, y este es el corolario, pero es también lo que a nosotros nos impulsa, de una gran oportunidad de crecimiento, de desarrollo y de empleo para el conjunto de España que vamos y debemos aprovechar. Por todo ello, y a pesar de que me he alargado un poco, muchísimas gracias. Interviene el señor presidente del Principado de Asturias. Presidenta del Congreso de los Diputados, presidente del Senado, autoridades, señoras y señores. Antes que nada, quiero decirle que nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a los presidentes de Galicia, Castilla y León y Asturias, tenemos posiciones distintas en asuntos también distintos, pero participamos plenamente de un consenso esencial. No se pueden pensar las políticas si antes no se puede pensar el país. Y en esa esencia, en ese cimiento, que es el modelo de país, o mejor aún, el modelo de Estado, los tres básicamente coincidimos. Y coincidimos porque juntos compartimos que la transición fue una proeza de ingeniería semántica y de consenso político que reinventó una identidad española, cívica, democrática y constitucional. Porque para nosotros ni las otras comunidades autónomas son rivales en la pugna por los recursos, ni la plena autonomía es compatible con el Estado residual. Porque creemos los tres que España no puede ser una tensión permanente entre sus partes y porque ninguna diferencia nos importa siempre que no se convierta en privilegio. Es decir, con lo que les estoy comentando, lo que traslado, o dicho de otra manera, es que nuestra primera lealtad no está en otro lugar que en la Constitución. Pues bien, 40 años después de que el artículo 2 del texto constitucional garantizase el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, todas las comunidades autónomas, todas menos Murcia, se han autonombrado nacionalidad histórica, comunidad nacional o comunidad histórica. Es decir, el pleno funcionamiento del Estado, nacido en 1978, ha traído, entre otras consecuencias, la casi desaparición del concepto de región. Y hoy, las tres comunidades, por nosotros aquí representadas, queremos rescatarlo. Pero entiéndame que no se trata de resucitar la región como porción de territorio con connotaciones históricas, políticas o administrativas. Y me apresuro a aclararlo, ya que en un país con una relación tan intensa entre geografía y política conviene no contribuir a generar equívocos. Sabemos muy bien que los mapas son cruciales para visualizar y hacer tangible un determinado territorio. Lo peligroso de dibujar uno nuevo es que rebase el perímetro didáctico y académico influenciado por el contexto político. Y en algunos casos ya se está haciendo. No es esa nuestra intención. Solo queremos dejar claro que en términos demográficos, económicos y sociológicos, hoy existe una caracterización regional de España que no coincide con aquellos viejos mapas que, colgados en la pared de mi escuela, dibujaban la meseta, el Valle del Ebro, la Cantábrica o el Mediterráneo como las grandes regiones naturales de nuestro país.
La región de la que queremos hablar no está hoy dibujada en ninguno de esos mapas, pero existe y se llama noroeste español. Quienes la habitamos compartimos nuestra identidad gallega, castellano-leonesa o asturiana con la española, porque para nosotros España no es solo una unidad geográfica, una realidad histórica o una cultura integradora, sino, y sobre todo, una sociedad democrática con una arquitectura institucional abierta, respetuosa con todas sus geografías, con todas sus historias y con todas sus culturas. Compartimos también un ángulo geográfico, un cartabón en el mapa peninsular y unas fronteras, unas lindes que nos obligan a ponernos de acuerdo para mejorar carreteras, ofrecer asistencia sanitaria o educativa, no solapar servicios, prestarnos ayuda en caso de emergencias, que son las cosas propias de los buenos vecinos. Y tenemos además problemas comunes. El más grave, sin duda, el declive poblacional, una dinámica demográfica que permite anticipar un futuro distópico en 50, 60, 70 años a lo sumo. Los números, que son siempre más sinceros que las palabras, nos alertan que a efectos demográficos el sur tiene un balance más equilibrado que el norte y el este que el oeste. Es decir, para el siempre fiable Instituto Nacional de Estadística, el peligro cierto de despoblación se cierne inquietante sobre el cuadrante noroeste español. Y ante esa certeza, podemos pensar que la dinámica demográfica es un fenómeno natural, indiferente al contexto económico y social. En ese caso, el futuro es la cosa más simple del mundo. Nos encontramos con él independientemente de lo que hagamos y quien quiera conocerlo no tiene más que esperar, como si fuera un destino inevitable y fatal. Pero también hay alternativa. Podemos reconocer que la evolución poblacional forma parte de una configuración territorial en la que se interrelacionan las estructuras económicas, sociales y espaciales. Y eso es lo que creemos nosotros. De ahí que aboguemos menos por la prospectiva que por la previsión económica y la planificación política para controlar, anticipar y corregir una inercia que nos conduce inexorable hacia un futuro sin porvenir. Sabemos que, aunque todo el mundo está en disposición de dar alguna solución, el declive demográfico no admite ninguna tajante. Y también sabemos que es una dinámica difícil de cambiar. Lo que no entendemos ni admitimos es que, siendo tan evidente y tan grave, no aparezca como prioridad en el orden del día de las políticas públicas. Y no me refiero exclusivamente a las medidas específicas de fomento a la natalidad, que también, sino al núcleo de actuaciones públicas con las que enfrentar un problema que, aunque afecta al conjunto del país, impacta en nuestros territorios de una manera desequilibrada, añeja y estructural. Por eso, cuando, como hoy, planteamos la relevancia económica y logística del corredor atlántico y la importancia de garantizar su conexión con los puertos de Vigo, A Coruña, Avilés y Gijón, no solo expresamos la conveniencia de contar con una oferta de transporte ferroviario segura y fiable que evite la congestión en la carretera, reduzca la siniestralidad y el impacto ambiental y las emisiones de efecto invernadero. También estamos manifestando nuestra convicción sobre la necesidad de reequilibrar un mapa económico y social cada vez más volcado hacia el levante español. Dirán ustedes que contrapesar la evolución del stock de capital público en el territorio no es suficiente, que la España que se vacía no va a llenarse solo a fuerza de carreteras y ferrocarriles, y tendrán razón, pero priorizar un proyecto ferroviario de esta envergadura, diseñar un conjunto coherente de medidas de fomento de la fecundidad o multiplicar el Fondo de Compensación Interterritorial son de ese tipo de decisiones que nos harían pensar que nuestros problemas ya no suenan extraños y que aparecen, por fin, en el orden del día de la política estatal. En los países descentralizados, como el nuestro, suelen hacerse dos lecturas diferentes respecto a la distribución de la inversión pública en el territorio.
que responda al esfuerzo compensatorio del Estado para paliar desequilibrios de carácter espacial o que dependa de la capacidad de influencia de los gobiernos subestatales en las decisiones de la Administración central. Son dos hipótesis válidas. Así que, prefiriendo la primera, sería absurdo, por bien intencionado, descartar la segunda. Si lo hiciéramos, obviaríamos el hecho político básico de que 40 años después del estreno autonómico se han consolidado en España unas élites políticas territoriales muy firmes en la exigencia de inversión pública estatal, muy atentas a las preferencias de los titulares del sufragio y muy conscientes de la evidente conexión entre el poder efectivo y la potencia demográfica en un país en el que las comunidades se han configurado como espacios primordiales para la competición electoral. ¿Cuántos diputados hemos perdido las 3 comunidades autónomas en estos 40 años? ¿Cuánta influencia política con ellos? Al margen de la personalidad de cada dirigente concreto, no es lo mismo, ni puede serlo, la influencia política y la capacidad de presión de una comunidad uniprovincial que otra que suma 8 provincias, ni una que supera los 7 millones, ni otra que raspa el millón, ni la que aquí, en el cruce de todos los caminos, exhibe la fuerza de su capitalidad que las ubicadas en la periferia balconadas sobre el mar. Los 3 presidentes somos plenamente conscientes de esa realidad, de que representamos un conjunto de comunidades con soledades complicadas y que no queremos vivir en un país en el que un territorio puede ser excluido si se distrae. Es cierto que compartimos vecindad, un espacio geográfico definido y diferenciable, como si la geografía nos invitara a la cooperación, pero es sobre todo la necesidad la que nos empuja a la unidad. De la consciencia de nuestras debilidades comunes en la demografía, en las infraestructuras de comunicación o en el sistema de financiación, nace la conciencia de nuestra necesidad común. Para expresarlo con otras palabras, nos ata la cercanía, la vecindad geográfica, los ríos que nos cruzan y las cordilleras que nos separan, pero nos une la conveniencia de aliarnos para superar las mismas fragilidades, las mismas debilidades. Por ello, durante los últimos años hemos edificado pactos abiertos a otras comunidades. En ellos decimos que hay que abordar coherentemente la despoblación, mejorar técnicamente la financiación o distribuir racionalmente la inversión pública estatal. Pero nunca olvidamos que los problemas que amenazan al Estado autonómico no son de índole técnica, sino, y sobre todo, de naturaleza política. En fin, nuestro entendimiento es fácil, porque versa sobre la institucionalidad y no sobre la ideología, porque no admitimos tratos bilaterales con el Estado que le permitan a nadie blindar lo suyo y decidir sobre lo de los demás, y porque solo pretendemos la acomodación mutuamente beneficiosa de las 3 comunidades en el conjunto español. Hoy aquí en Madrid, como antes en Santiago, queremos celebrar una triple buena noticia: la cooperación entre gobiernos autonómicos, la involucración de la sociedad civil, en particular la Asociación Empresarial del Noroeste, y el compromiso del Ministerio de Fomento para hacer realidad nuestra reivindicación sobre el corredor atlántico, porque es necesario, porque es de justicia y porque ayudará a construir una España más equilibrada y más competitiva en ese cuadrante del noroeste que, solo a estos efectos, constituye una nueva región. Volver a esa región es una novela de Juan Benet, cuya acción transcurre en un territorio ficticio creado por el autor y situado en un lugar montañoso y apartado del noroeste, imaginado seguramente en el norte de la provincia de León. Escrita en los años 50, aquella región simbolizaba la España de la posguerra, pobre, atrasada, autárquica y dictatorial. Quede claro que de la región de la que hoy hablamos quiere participar plenamente de la España reinventada en el 78, una nación abierta,
cosmopolita, moderna, democrática y constitucional. Es la España por la que queremos viajar, la España plenamente protagonista en Europa, la España que, para ser justa y equilibrada, debe conectar Castilla y León, Galicia y Asturias con el corredor atlántico. Y ya metido en literatura y con riesgo de parecer pedante, quiero terminar recomendándoles a ustedes un poema de Jorge Luis Borges que se titula Los conjurados y habla, hace muchos años, unos hombres muy diferentes que dice tomaron la extraña resolución de ser razonables. Eran raros, eran europeos y eran suizos. Yo no aspiro a ser suizo, ni siquiera como Borges, a vivir al lado del lago Lehmann. Y humildemente pienso que estos tres presidentes tan distintos también somos razonables. Y pienso además que serlo es algo muy saludable en este tenso mar de fondo español. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra don Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecerle a todos ustedes, a los señoras y señores directivos, agentes sociales, políticos, representantes institucionales, el número de 600, según la organización que se han dado cita aquí esta mañana, para escuchar a tres presidentes autonómicos que venimos a hablar de las comunidades autónomas que representamos y también como representantes ordinarios del Estado en esas comunidades autónomas. Quiero agradecer la presencia de los presidentes de las Cortes Generales, la presidenta del Congreso y el presidente del Senado, también los vicepresidentes y miembros del Gobierno de las tres comunidades autónomas que nos honran con su presencia, al presidente y colega de la Comisión de Coordinación Norte de Portugal y a todos los cargos institucionales, políticos y sociales y empresariales que se dan cita aquí. Y quiero agradecerle también a los patrocinadores que hayan posibilitado este desayuno y felicitar al Fórum Nueva Economía por esta capacidad de convocatoria. Señoras y señores, quizá alguno de ustedes pensará, y ahora ya que está finalizando, que este acto es algo atípico. Parece que ver y oír juntos a tres dirigentes que pertenecen a diferentes formaciones políticas, y más aún con dos convocatorias electorales a las puertas, no está dentro de la normal anormalidad de la política española. Y quiero decirles que se equivocan. Que esta imagen parezca inusual es un síntoma de que el maniqueísmo tan del agrado de aquellos que convierten a adversarios en enemigos está contaminando el conjunto de la opinión pública. Por supuesto que yo también echo de menos mayores puntos de encuentro entre las principales fuerzas políticas de nuestro país, pero esto no significa que actos como este sean una aguja en un pajar. En mi propia experiencia personal puedo dar fe de que la colaboración institucional en España es mucho más de lo que parece. No en vano, a lo largo de los últimos años, hemos tenido la oportunidad de llegar a acuerdos relevantes con distintos colegas. No solo con los que hoy estamos aquí, sino también con alguno más que participa igualmente en la necesidad de alianzas fuertes entre intereses comunes, con independencia del partido al que pertenezca cada uno. Una muestra de ello, y ha sido citado, es el acuerdo sobre financiación autonómica, que sellamos 6 presidentes autonómicos, además de los 3 que se dan cita hoy aquí, el presidente de Castilla-La Mancha, el presidente de La Rioja y el presidente de Aragón, que conjuntamente representamos el 50% del territorio de España y 7,5 millones de españoles. Permítame, en consecuencia, comenzar con una modesta sugerencia. No miren tanto a la derecha. Me refiero, por supuesto, porque otra cosa no tendría lugar en esta convocatoria, a la derecha geográfica del mapa de España, obviamente. Tan pendientes como estamos de los independentistas catalanes, cuya única aportación política es el conflicto, no vayamos a olvidarnos de que al otro lado
hay otras comunidades, o mejor dicho, otros dirigentes de comunidades que practicamos la política útil. La que analiza problemas, la que analiza demandas reales y ofrece soluciones realistas. Desde la moderación, desde la tranquilidad, desde el espíritu constructivo. Por suerte, señoras y señores, España es mucho más que el puente aéreo Madrid-Barcelona. Por eso que nuestra presencia hoy aquí tiene un significado que va más allá de la reivindicación de infraestructuras e inversiones que son vitales para nuestras comunidades y para el conjunto de España. Nos unen nuestros ciudadanos. Siguiendo aquella máxima que expresó el presidente Suárez en los comienzos de la transición democrática y que deberíamos repetir una y otra vez, hemos hecho políticamente normal lo que en la calle viene siendo normal. No apreciamos en las calles gallegas, asturianas o castellano-leonesas debates crispados en torno a cuestiones superfluas, sino preocupaciones serenas sobre asuntos tan concretos como cómo sacamos las mercancías por el ferrocarril desde nuestros territorios al resto de Europa. Por eso me siento satisfecho y orgulloso de compartir tribuna con mis colegas, porque también es una forma de rechazar las líneas rojas y reclamar los teléfonos rojos. Y fíjense que no me importa utilizar este color. La política española precisa de muchos teléfonos rojos, que se descuelgan precisamente para defender España. No debiéramos estar nunca fuera de cobertura o con el terminal apagado cuando se trata de defender a nuestro país, ante desafíos que afectan a la misma esencia de la nación española y, por ende, al bienestar de los ciudadanos que nos otorgaron su confianza y su representación. Esa confianza y esa representación nos facultan para discutir y debatir hasta la extenuación, pero, sobre todo, nos obligan a resolver con decisiones factibles y legales cualquier conflicto. No vean en esto la ingenuidad del político aldeano ajeno a la efervescencia del epicentro del poder. No vengo de una Arcadia donde no haya conflictos, sino de una Galicia donde existen debates intensos que, sin embargo, no nos han hecho olvidar lo esencial ni desconectar nuestros propios teléfonos rojos. Sigue existiendo allí una excelente cobertura que nos permite mantener siempre abierta la comunicación. Por otra parte, ya resulta algo obsoleta la idea de centro y periferia aplicada en el siglo de las redes a un Estado organizado en autonomías, que somos Estado y que, salvo excepciones, actuamos con responsabilidad de Estado. En efecto, tanto el presidente Javier Hernández como el presidente Juan Vicente Herrera, como yo mismo, unimos a nuestra legitimidad autonómica la de ser representantes ordinarios del Estado, en Asturias, Castilla y León y Galicia. En ocasiones se oyen opiniones que lamentan que esa estructura territorial haya debilitado al Estado. Entiendo, por el contrario, que lo ha fortalecido. Buena prueba de que las autonomías dan voz a los pueblos de España, sin menoscabar la lealtad a la patria común, es que el independentismo desleal no solo es insurrecto contra la Constitución, sino asimismo contra el propio Estatuto de Cataluña. Les estorba la autonomía y les irrita especialmente que pueblos como los nuestros posean instrumentos políticos que ayudan a preservar el equilibrio y la justicia en el Estado, además de permanecer vigilantes ante cualquier privilegio. Nada agradaría más al separatismo que tener enfrente un centralismo absoluto, que confirmara su falacia de que España no puede albergar la diversidad. Quienes desafían la unidad nacional también tendrán enfrente a las autonomías leales. Es precisamente esa lealtad la que nos obliga a destacar lo que sí es un error recurrente en el funcionamiento del Estado. Me refiero a que en muchas ocasiones, por parte de todos los ejecutivos, la gobernabilidad transitoria en el conjunto de España se logró a costa de desequilibrios territoriales que sí suelen tener consecuencias permanentes en el tiempo. Esta conferencia se titula La hora del noroeste, porque pensamos que el conjunto de España no puede avanzar sin que lo haga todo el territorio de forma más o menos homogénea.
Por esa razón defendimos en su día que las autovías del noroeste deberían homologarse a las del resto de España, aunque fuesen las últimas en terminarse de toda España. Y por eso defendemos desde hace años que el AVE, que otras comunidades llevan disfrutando desde hace 30 años, se complete hacia el noroeste. Y por eso defendemos ahora también que el corredor atlántico ferroviario se haga como el resto de corredores españoles. Considero pertinente aclarar, aunque entiendo que la mayoría de los presentes ya lo saben, que la defensa de los intereses del noroeste en relación con el corredor atlántico de mercancías es una línea de trabajo que viene desde hace por lo menos una década. Ha formado parte de los trabajos de la macrorregión del sudoeste europeo que Galicia y el norte de Portugal, como lo recordaban los presidentes, tenemos con Castilla y León desde el 2010 y posteriormente ya en el 2014 también con Asturias. Es decir, este asunto forma parte de nuestra agenda desde hace años y así se lo trasladamos desde 2010 a los diferentes gobiernos de España. Igualmente creo muy importante señalar, como han hecho los dos presidentes, que no se trata de una petición meramente gubernamental. La defensa de un transporte ferroviario de mercancías fiable y competitivo para nuestros puertos y nuestras plataformas logísticas han sido un trabajo común de las tres administraciones, pero sobre todo de los agentes sociales de Asturias, de Castilla y León y de Galicia, hoy aquí presentes. Hoy aquí están presentes representantes de las organizaciones sindicales de las comunidades autónomas, la Plataforma Empresarial del Noroeste, el presidente de la Confederación de Empresarios de España, emprendedores de las comunidades autónomas, representantes del eje atlántico, cuyo papel ha sido clave especialmente para hacer posible en octubre del 2017 el acto que significó la total unidad social, política y económica de las tres comunidades. Son ellos quienes mejor pueden explicarles cómo habría afectado que el noroeste de España se hubiese quedado descolgado de la planificación europea como inicialmente estaba descolgado. Habría sido demoledor para nuestros intereses, olvidar un territorio comercialmente estratégico para España, por ser el extremo occidental del continente, de Europa, por el que llegan los mayores barcos procedentes de América, con 7 puertos de interés general del Estado y las nuevas plataformas logísticas en marcha. Digo que habría sido demoledor para nuestros intereses, es decir, para los intereses de España. La vertebración territorial debe ser prioritaria en todos los frentes que tenemos abiertos, porque los males de una España hemipléjica, especialmente a largo plazo, pueden ser difícilmente reversibles. Convencidos de ello y gracias al trabajo conjunto, logramos que el Gobierno de España, entonces presidido por el presidente Rajoy, entendiese nuestras razones, las hiciese suyas y las trasladase a las autoridades comunitarias que las aceptaron por primera vez en junio de 2018. Ese triunfo, señoras y señores, fue en realidad el inicio de una nueva misión por la que hoy estamos aquí. Lograr que la entrada del noroeste peninsular en el corredor atlántico de mercancías sea algo más que un trazo en los mapas, es decir, lograr aprovechar las nuevas oportunidades de financiamiento europeas que se abren para la inclusión, tenga como consecuencia concreta inversiones en la red de mercancías para que se dote de los requisitos de calidad que son propios de un corredor europeo. Con este objetivo queremos seguir trabajando conjuntamente entre nosotros y, por supuesto, con el Gobierno de España. Y en este sentido creo que es una buena noticia que el actual Ejecutivo haya planteado, lo hizo la semana pasada, en el Ministerio de Fomento, un plan de actuaciones para el corredor atlántico. El compromiso con la transformación de unas líneas ferroviarias diseñadas en el siglo XIX para poder competir en el siglo XXI es el primer paso necesario para que el noroeste peninsular sea sinónimo de progreso y de empleo. Ese es también nuestro objetivo y por eso lo que nos proponemos ahora es trabajar con el Ejecutivo estatal para que esa planificación inicial sea completa y atienda a las prioridades para la competitividad de nuestras industrias y de nuestros puertos. Me refiero a completar porque, en nuestra opinión,
y así se lo hemos trasladado lealmente al Gobierno central, fuera del plan de fomento hay inversiones que necesariamente han de incorporarse. Las tres comunidades ciframos en 3.100 millones las nuevas inversiones necesarias de forma específica para el trazado noroeste del corredor atlántico. Y en este momento solo figuran menos de la mitad, 1.286 millones de euros. Además de manera concreta, permítame un apunte, Galicia tiene especial interés en tres aspectos que todavía no están reflejados en el corredor. El primero, el bypass de Monforte. El segundo, la conexión ferroviaria del puerto Punta de Langosteira en Arteixo a Coruña. Y sobre todo la salida sur de Vigo, que en nuestra opinión debe proyectarse ya, aunque a día de hoy no esté incorporado al corredor atlántico europeo. Esta última actuación es especialmente relevante para la Unión Europea, para que la Unión Europea pueda decidir favorablemente la incorporación de la línea Vigo-Porto al corredor, algo fundamental para la eurorregión que tenemos con el norte de Portugal desde el siglo pasado, desde 1991, como puede atestiguar el presidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte de Portugal, Fernando Freire de Sousa, al que quiero agradecer especialmente su presencia hoy en Madrid. No en vano, tiene interés institucional toda vez que la eurorregión con el norte de Portugal, constituida, como dije, en el 91, es la primera eurorregión que se constituyó en Europa. Y tiene también interés social porque en ella vivimos 6,5 millones de ciudadanos europeos. Y tiene también interés económico, ya que en esta zona del continente se genera un importante intercambio de mercancías, más de 3.100 millones en exportaciones y más de 1.800 millones en importaciones, solo entre el norte de Portugal y Galicia. Señoras y señores, les decía que detrás del corredor atlántico está la reclamación de toda la sociedad que lo recorre. Y quiero añadir que se trata de una reclamación justa. No estamos solicitando ningún privilegio. No estamos solicitando nada en contra de nadie, sino a favor de todos. Una España mejor vertebrada en el noroeste y mejor vertebrada hacia Portugal es una España mejor, es una España más fuerte. Resulta que los que estamos hoy aquí queremos conectar y no desconectar. Ninguno de nosotros admite la autodeterminación, sino que nos hemos determinado para garantizar unas infraestructuras e inversiones cruciales para el futuro de nuestras comunidades. No abogamos por ningún exit, sino que abogamos por unas autonomías que garanticen su éxito mediante unas adecuadas comunicaciones. No somos en absoluto eurófobos o euroescépticos, sino plenamente eurófilos, por presente y por historia. ¿Es esto atípico? Creo que no. ¿Acaso la clave de encontrarnos los tres aquí, además de la buena amistad que nos une desde hace tiempo, sea la práctica política entendida como la actividad que se aplica a problemas concretos que requieren concretas alternativas? Es precisamente la política del paso a paso, la política de hechos, que da respuesta a inquietudes que sienten los ciudadanos con independencia de su adscripción. Es esa política la que sirve en base a acuerdos que sirven. Ese corredor atlántico que, gracias a la firme resolución institucional, incluye el noroeste de España, no tiene filiación política, porque pertenece a la política con mayúsculas. Es elocuente el contraste entre la unidad que hizo posible este logro y lo ocurrido con algunos otros asuntos de mucha relevancia en nuestro país. En un caso se tiene en cuenta el interés común, en el otro se olvida. Ojalá que este encuentro sirva para extender a otros asuntos la idea de la España equilibrada, tanto en la financiación autonómica como en el tratamiento del problema demográfico, que se referían mis colegas, porque debe sonar con fuerza la hora del noroeste. Una España equilibrada es incompatible con concesiones a hijos pródigos, que lejos de retornar a casa, como la parábola, la denigran e intentan destruirla.
Es incompatible con orientar presupuestos o inversiones estratégicas no en función de las necesidades de un territorio, sino de la capacidad de presión de determinadas fuerzas políticas. Señoras y señores, a las tres personas que estamos aquí como presidentes autonómicos nos une un trabajo que no mira a las próximas elecciones. No sabíamos, queridos colegas, que iban a ser convocadas. Esta conferencia, como ha quedado claro, estaba convocada con anterioridad. Sino, digo, no mira a las próximas elecciones, sino a las próximas generaciones. Y eso hace posible que los tres presidentes hayamos podido decir que uno para todos y todo para uno. Fue posible cuando estaban en plena actividad pública y también ahora, que tanto Javier Fernández como Juan Vicente Herrera tienen previsto despedirse de la actividad pública. Añado yo, lamentablemente, y sigo añadiendo, y veremos lo que pasa en el futuro. En definitiva, en Santiago hice esta reflexión, en Madrid hacer reflexiones como las que se hacen en nuestras comunidades autónomas tienen altísimo peligro. En Santiago hice la reflexión de por qué los buenos se van. Y esa es una reflexión que me atrevo a hacer hoy aquí en Madrid. Espero, señoras y señores, que no la interpreten más que en el sentido literal de las palabras. Sea como fuere, siempre han buscado el acuerdo, porque hemos sido artífices de una alianza, señoras y señores, que nos trascienda a los tres. Por lo tanto, sea quien fuere, los presidentes del Principado de Castilla y León o de Galicia en el futuro, esta alianza nos trasciende a los tres. Porque aquí están las organizaciones sindicales, aquí están las organizaciones empresariales, aquí están los agentes económicos y sociales, aquí están todos ustedes que saben perfectamente que el noroeste es una tierra de fiar. Es una tierra que ha permanecido callada durante mucho tiempo. Es una tierra que, si quiere crear problemas, sabe hacerlo. Y es una tierra que tiene un potencial económico todavía sin explotar. Por lo tanto, señoras y señores, estoy convencido que el noroeste, ahora que por fin nos dicen que vamos a tener el AVE, lo tendrán ustedes a 3 horas de Madrid. Podremos competir 30 años después. Podremos competir con el Mediterráneo, podremos competir con nuestros amigos de Cataluña, podemos competir, en definitiva, con el Mare Nostrum y ofrecerle el Océano Atlántico a todos los ciudadanos de la meseta para que puedan ustedes comprobar que el Océano Atlántico existe, y existe desde hace mucho tiempo. Desde que Pinzón llegó, por supuesto, a un puerto de Bayona, a un puerto gallego, y nos dijo que habían descubierto América. Fíjense ustedes, qué sorpresa, que las carabelas tomasen la decisión de llegar, de todas las posibilidades que tenían en Europa, llegar a Galicia, desembarcar en el puerto de Bayona y traer la buena nueva de que habían descubierto América. Y los gallegos, que tenemos fama de que somos muy escépticos, les creímos. Y no solamente les creímos, sino que fuimos capaces de convencer al resto del mundo de que era verdad. Por lo tanto, señoras y señores, comprobarán ustedes que los gallegos nos creemos solo lo que nos interesa. Lo que no nos interesa, no nos los creemos. Y por eso hoy estamos aquí. Y esperamos que la hora del noroeste no sea solo la hora de esta mañana, en este desayuno madrileño. No, no. Esperamos que sea el año también, la década del noroeste, por el Atlántico y por el Mediterráneo. Porque así se construye España, señores y señores. Y el Atlántico y el Mediterráneo no solamente es incompatible, es que son ambos dos imprescindibles. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señores presidentes. ¿Qué les parece a los presidentes del Principado de Asturias saliente, por decirlo de alguna manera,
y al de Castilla y León. La última parte de la intervención del presidente de Galicia, que se refiere a lamentar su salida y a encender una luz de alerta para lo que pase después. En cuanto a lamentar nuestra salida, bueno, estamos hablando de, ya somos amigos, o sea que eso resulta normal, pero a mí lo que más me importa de lo que ha dicho es la necesidad de que esto trascienda a los presidentes que ahora mismo estamos aquí. Es decir, hay una evidente necesidad mutua de acción concertada por parte de estas comunidades y si no tendremos serios problemas en la España autonómica, ¿no? Así que no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Alberto. No es la opinión que tienen en casa y en cualquiera de los casos lo importante, Javier, es verdad, esto trasciende como las cosas importantes de las personas. Habrá sido siempre estupendo haber compartido tantos momentos, incluido el del desayuno de hoy, pero lo importante es el futuro y las bases son sólidas. Luis Cortés dice, se han referido a la necesidad de complementar y detallar más el proyecto recientemente presentado por el ministro Ábalos. Además de los señalados por el presidente Feijóo, para Galicia, ¿en qué aspectos debería aumentarse ese programa y su dotación económica para que satisfaga las expectativas y justas necesidades de Asturias y Castilla y León? A ver, el proyecto lo que contempla la red europea son una serie de requisitos. Los trenes, en este caso estamos hablando fundamentalmente de mercancías, pero tienen que tener un recorrido de una velocidad de 100 km/h. Hoy no la tienen, en algunos casos estamos hablando de 30 o 40 km/h. Tienen que tener doble vía, tienen que estar electrificados, tienen que tener un sistema de gestión de tráficos determinado, tienen que tener por eje resistir 22,5 toneladas. Es decir, hay una serie de requisitos técnicos que ahora mismo no cumplen el corredor en gran parte, en una grandísima parte de su recorrido. Por tanto, todo eso hay que evaluarlo económicamente y la cifra a la que se llegue será la que habrá que cometer. Hay que recordar que las cantidades son 36.000 millones que se aportarían en conjunto para estos corredores desde la Unión Europea, que habría que complementar, va desde el año 21 hasta el año 27 y que, además, antes del año 30, cuando ya habrá material rodante para mercancías suficiente, deberá migrar al ancho europeo. Bueno, pues todo el coste de esos trabajos, que son muchos, porque, insisto, la red está muy obsoleta, será el que habrá que comprometer. Lo que yo no estoy, no sé si algunos de nosotros lo estamos, es en condiciones de ahora aventurar una cifra concreta. Sí, yo creo que el presidente de la Xunta lo ha puesto de relieve. Estamos hablando de unas previsiones de unas infraestructuras modernas de comunicación ferroviaria del siglo XXI que tienen como base el soporte de unas líneas del siglo XIX, de comienzos del siglo XX. De manera que estamos hablando de una modernización necesaria de líneas que además son extraordinariamente extensas. Pensemos, yo creo que ha sobrevolado y algún dato hemos dado también en relación con la población que representamos, que aquí hablamos aproximadamente de un cuarto de la España peninsular y por tanto hablamos de muchos cientos de kilómetros ferroviarios, de vías muy obsoletas y de vías que en algún caso, al que yo he hecho referencia, necesita alternativas técnicas fundamentales. Es decir, todo esto pasa por una conexión que es troncal en la extensión al noroeste, como es la que une León con Ponferrada.
Y yo les invito a ustedes a conocer el estado de esa conexión ferroviaria en el puerto de Manzanal. Absolutamente imposible, tanto por el trazado como por las pendientes. De manera que ahí son necesarias líneas muy importantes. En el caso concreto de León, yo creo que la sociedad leonesa está reclamando también una definición final ya sobre la inversión estatal en materia de logística, de transporte y de mercancías, porque se está trabajando sobre 2 posibles ubicaciones, más una tercera que yo he agradecido aquí, la de la conexión ferroviaria del polígono industrial de Villadangos, que es lo que nos ha permitido, en el caso concreto de Castilla y León, darle, de la mano también del Gobierno y, por cierto, de los agentes sociales y económicos, una alternativa, una solución y una muy buena solución a una brutal deslocalización como la que una empresa multinacional como Vestas planteó en ese polígono de Villadangos. Gracias a un empresario familiar español se ha podido dar alternativa, pero sobre la base de la comunicación ferroviaria. Y finalmente, dentro de este capítulo, lo reitero, no es propiamente corredor atlántico, pero sino también, claro, mi tierra, nuestra tierra, Castilla y León es muy grande, son casi 100.000 kilómetros cuadrados. Nosotros queremos apostar también, nos parece elemental, y al final van a confluir al propio corredor, al eje atlántico, en el caso concreto de Burgos. Pero, de verdad, las autoridades estatales tienen que considerar, la Junta ya lo ha hecho respecto de la conexión de mercancías entre Aranda de Duero y Burgos, la rehabilitación, la recuperación de esa línea existente. No se pueden abandonar, no se pueden levantar. El directo Burgos-Aranda Madrid, y también, como no, hay 2 capitales que en principio no están llamadas a recibir la alta velocidad ferroviaria, como son Ávila y Soria, especialmente Soria, que además tiene un enorme potencial como conexión entre todo el noroeste y el Valle del Ebro, que necesitan también verse reflejados en ese plan director. Javier Cepedano, presidente de la Plataforma Atlántico Noroeste, dice: el empresariado del noroeste compartimos los objetivos de nuestros presidentes y pedimos un compromiso y acción conjunta de todas las administraciones para que las 2 grandes infraestructuras, el AVE a Galicia y la variante de Pajares, entren en servicio en 2020, y señala que técnicamente es posible. Sara Labrador dice: ¿serían partidarios ustedes, señores presidentes, de que, sin cortapisas ni tretas para proteger o privilegiar a Renfe, se facilite a los operadores privados interesados que se liberalice el transporte de viajeros y participen en la obligada privatización del AVE y del resto del ferrocarril para que haya competencia y se agilice la explotación del corredor? Es para los 3 la pregunta. Por lo que yo sé, hay unas directivas de la Unión Europea en cuanto a la liberalización del ferrocarril, y eso es algo que el Gobierno de España pues tendrá que cumplir en el marco de esa normativa. En Galicia hay un proyecto que no sé si se va a confirmar o no, pero hay alguna empresa que ha dicho que le interesa explotar la línea Vigo-Porto. Las líneas las hemos hecho con dinero público, sea dinero de Europa, dinero público es, dinero del Gobierno central, dinero público es, pero una vez que una línea está hecha, lo que parece razonable es que los distintos operadores puedan competir. Y, por lo tanto, las directivas europeas así lo facilitan y, en consecuencia, entiendo que es bueno que una vez que esté hecha una infraestructura, esa infraestructura se utilice. Es la única forma de rentabilizar la inversión pública. En consecuencia, no le veo problemas a esa propuesta. Al contrario, lo que necesitamos, lo que necesitamos es operadores que vean que hay rentabilidad, y les aseguro que la hay, porque si hay infraestructuras se crea y se genera economía, porque la infraestructura es la oferta. Si no hay oferta, no va a haber demanda. Y les aseguro que en cuanto el tren de alta velocidad entre en Galicia, en Orense, en las Rías Bajas, a nosotros nos va a cambiar la vida absolutamente. Piensen que Madrid-Orense son 2 horas 15 minutos. 2 horas 15 minutos. Y Madrid-Rías Bajas o Rías Altas son 3 horas 15, 3 horas 20 minutos. Por lo tanto, una persona que vive en Madrid pues tendrá una oferta que no la tiene actualmente.
En consecuencia, si hay esa oferta, los puertos de Leixões Porto, los puertos de Vigo, puerto de Coruña, puerto de Marín, puerto de Villagarcía, puerto de Ferrol, tendrán una posibilidad enorme para que los barcos que vienen del Canal de Panamá y otros barcos que vengan de otros destinos, Miami, etcétera, pues puedan entrar con sus mercancías, y un ferrocarril que puede llevar centenares de contenedores, cada contenedor es un camión, van a abaratar los precios, vamos a disminuir los problemas medioambientales y vamos a poder competir. Hemos dado el dato. Imagínense ustedes que el AVE hubiese estado en el noroeste hace 30 años. Todo hubiese sido distinto. Es evidente que no se puede hacer un AVE a la vez en toda España, eso es evidente. Pero la decisión política de hacer una infraestructura es una decisión que cambia un territorio. Imagínense ustedes que las autovías del Cantábrico estuviesen hechas a la vez que las autovías de la meseta. Las principales ciudades, desde Coruña, Lugo, para nosotros no son las que nos conectan con Madrid. Las principales ciudades para Coruña y Lugo son Oviedo, Gijón, Santander y las ciudades vascas y el norte y el sur de Francia. Por lo tanto, en esta España que alguien ha diseñado, probablemente sin conocerla con suficiente intensidad, tenemos dos autovías que nos conectan con la meseta, y hemos acabado esas dos autovías que nos conectan con la meseta antes de acabar la autovía al Cantábrico, cuando para las comunidades del Cantábrico sería fundamental tener la conectividad entre el norte de Portugal, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Francia. Por lo tanto, insisto, estas infraestructuras cambian la economía de los territorios, y estoy convencido que los operadores, si tienen infraestructura competitiva, utilizarán mucho los puertos y tendremos más tráfico con América, y tendremos en consecuencia una economía mucho más competitiva y unos productos mucho más baratos y unas importaciones y exportaciones mucho más garantizadas. Cuando el presidente de la Xunta habla de las conexiones con la meseta, se está refiriendo, lógicamente, a las conexiones con Castilla y León, donde a continuación pues se puede uno conectar con Madrid. Y yo sé que a él no le molesta en absoluto que las primeras conexiones en Galicia hayan sido las conexiones con Castilla y León. En cualquiera de los casos, la presencia de operadores privados, especialmente en mercancías, es la prueba del algodón de la rentabilidad, de la viabilidad. Nosotros recibimos muchas exigencias, muchas reivindicaciones perfectamente entendibles acerca de la necesidad de impulsar, de recuperar o de desarrollar nuevas infraestructuras. En materia de mercancías, nosotros decimos la clave es que esto efectivamente sirva al establecimiento y al tráfico de actividades económicas y de mercancías, y por tanto el interés está ahí. En materia de transporte de viajeros, en una comunidad especialmente como la nuestra, y aunque evidentemente solemos mantener un equilibrio en virtud del cual desarrollamos un transporte a la demanda por carretera y por las compañías de autobuses, donde todavía estamos cubriendo determinados déficits, porque al final estamos hablando de servicios públicos fundamentales, como puede ocurrir con cualquier otro. Pero yo creo que con el peculiar mapa municipal que también nos identifica a las tres comunidades, eso es perfectamente entendible. En el caso concreto de las mercancías, sí que debe primar un criterio de rentabilidad económica, y a partir de ahí, y en la línea de las directivas europeas, yo creo que la iniciativa empresarial privada será siempre absolutamente bienvenida. Desde el comercio de Gijón, dice, ¿cómo valoran, se dirigen a los tres, el plan integrado de energía aprobado la pasada semana? También Pablo Castaño, de la Nueva España, le pregunta si están preocupados por los efectos de ese plan de energía y clima en sectores como la industria. Yo sí. Yo estoy preocupado, ya lo estaba, pero ya lo estaba hace tiempo, porque creo que la Unión Europea tenía
un planteamiento para 2030 de que el 27% de la energía final se correspondiera con energías renovables. Ese planteamiento fue cambiado y se elevó al 32%, al 33%, que eso ya pues supone una serie de dificultad en relación fundamentalmente al sector eléctrico para que pueda cumplirse. Pero es que en el plan, el Gobierno lo que plantea es llegar al 42%. 42% de energías renovables en energía final, con una diferencia entre un 35% que tiene que ver con energías renovables eléctricas y otras que no lo son. Total, lo que quiero transmitir con esto es que me parece que se trata de una proyección demasiado ambiciosa y, por tanto, habría que reconsiderarlo. Supongo que se hará en el marco de todas las alegaciones que se planteen, porque eso, a mi juicio, conlleva un riesgo cierto de desindustrialización. Es decir, piensen ustedes que este año, 2020, el año que viene, en junio, ya cerrarán una gran parte de las centrales térmicas de carbón, en Castilla y León concretamente 4, en Asturias 2, las 6 más o menos suministradas desde el puerto de Gijón. Tienen que comprender que estemos muy sensibilizados en Asturias respecto a este asunto. Y pues, aparentemente en 2030, tal y como se plantea, ya desaparecería la generación. Los 1.300 megavatios dicen que pueden o no seguir, pero con los mensajes que se hacen parecen que no. Por tanto, hay que ser prudentes en esto. Nosotros, desde luego, haremos alegaciones y es algo, insisto, que la Europa pues, se plantea siempre con mucho entusiasmo y ahora en España con más entusiasmo incluso que en Europa, pero las comunidades industriales pues tenemos algunas reticencias que hacer y así las hemos manifestado. Como se lo hemos dicho a la ministra en una larga reunión con la que tuvimos la oportunidad de tener con el presidente Lambán y con el presidente Fernández el pasado mes de diciembre, una transición energética que no es razonable, que no es responsable, que no está medida en los tiempos, no es justa y por lo tanto no nos vale. Y me parece que los términos en los cuales se está planteando los objetivos, por más que se puedan compartir, no son ni razonables ni son responsables. Ya ha dado el presidente Fernández algunos datos. No hablemos ya de la minería del carbón, hablemos ahora de las térmicas. Hablemos del efecto tremendo que todos sabéis tuvo el anuncio precipitado del fin de los motores de combustión para una industria fundamental para España, donde nos jugamos todo, porque además, como sabéis, hablo en este caso además como comunidad autónoma que el pasado año 2018 produjo más automóviles en el conjunto de España, más que la comunidad hermana de Cataluña, pero los centros de decisión donde ahora mismo se están abordando las inversiones y los modelos del futuro no están en España y por tanto no podemos jugar con esto. Y nosotros le hemos dicho al Gobierno, es que no tiene sentido emprender una carrera enloquecida ahora a ver quién es el primero que llega a los objetivos verdes. Seamos conscientes de cuáles son los objetivos y los tiempos que se marca Europa, pero no, sobre todo cuando no hay planteadas alternativas. Claro, cuando simultáneamente vemos el ejemplo, por no salir de esa energía tradicional, del carbón y de las térmicas de Alemania. Alemania nos anuncia, al finalizar el pasado año 2018, que en virtud de un gran consenso nacional, donde están, por supuesto, los empresarios, los trabajadores, los sindicatos, los Länder alemanes y el propio gobierno de la nación, y poniendo encima de la mesa inversiones alternativas de aquí al año 2038 por valor de 40.000 millones de euros, se plantea el horizonte del año 2038 para el cierre definitivo del carbón en Alemania. Claro, frente a esto,
en España corriendo, sin alternativas. Me parece que estamos muy confundidos y me parece además que va en consonancia con esos otros datos, porque lo que nadie duda es que si el carbón, es decir, la economía va a descarbonizarse, veremos en los plazos, pero lo que nadie duda es que frente a ello las energías alternativas y también el automóvil tienen futuro, siempre que no acabemos con él anticipadamente. Solo dos apuntes, porque para profundizar en lo que dicen los presidentes, simplemente un par de reflexiones. Nadie discute que Galicia es una gran productora de energía. Castilla y León produce más, pero nadie discute que la fuerza de productora de energía verde, energía ecológica, energía limpia en Galicia es evidente, tanto la hidráulica como la eólica. Y estamos en este momento ejecutando 2.000 megavatios más de energía eólica. Nadie discute esto, pero fíjense, si cerrásemos la central térmica de Aspontes y la central térmica de Meirama, Galicia sería deficitaria en producción de energía. De momento, Endesa ha dicho que va a continuar las inversiones para acomodar, desde el punto de vista de emisiones, obras necesarias para la central de Aspontes. Pero Naturgy ha avisado, dado que no hay ningún tipo de acuerdo con el Gobierno central, que va a cerrar la central térmica de Meirama. Pues imagínense ustedes que Endesa hace lo mismo. Automáticamente Galicia se convertiría en una comunidad autónoma deficitaria en energía. Eso es muy difícil de compartir. Por lo tanto, nadie está en contra de una transición energética ordenada, sin ser los Quijotes de Europa. Y eso tiene un impacto directamente en la industria. Y tenemos que decidir si queremos industria o no. Y si queremos industria, necesitamos una energía competitiva. Y el problema de Alcoa, y el problema de Ferroatlántica, y el problema de otras empresas electrointensivas están ahí. Para las empresas electrointensivas, la luz ha subido en los últimos años un 70%. Por lo tanto, es muy difícil producir en España estos precios energéticos. Y todavía es incomprensible que no nos demos cuenta de que expulsar a las empresas electrointensivas de España sería un error desde el punto de vista económico, desde el punto de vista industrial y también desde el punto de vista energético. Por lo tanto, estamos deseando conocer el estatuto de la empresa electrointensiva que el Gobierno dice que va a aprobar, pero desenchufar. Mientras no tengas otra energía que puedas enchufar en tiempo real, me parece una irresponsabilidad que espero que en la próxima legislatura el Gobierno que salga de las urnas lo replantee, porque esto es grave en la situación en la que estamos y reiteramos que después de lo que ha hecho Alemania, seamos sensatos, tengamos un precio de la luz competitivo. España todavía necesita incrementar el impacto de la industria en su Producto Interior Bruto y no necesita en ningún caso ser los campeones de la nada, porque eso conlleva empleo, conlleva competitividad y, reitero, si vamos a ir hacia la energía eólica, hacia la energía eólica marina y vamos a ir hacia otras fuentes de energía, hagámoslo de forma compasada con Europa. Pero no queremos ser los primeros porque eso tiene un enorme impacto, como el tema del coche eléctrico y otros asuntos. Si Europa es en algo pionera desde el punto de vista de la automoción, es en los coches que consumen diésel. Si tenemos los mejores motores del mundo, son los motores diésel, tecnología europea. Si ahora vamos a importar las baterías chinas y vamos a importar tecnología en materia de automoción que no es europea, veremos a ver el impacto que va a producir en la industria europea este tipo de decisiones energéticas. Y también veremos, desde el punto de vista de la contaminación, que supone deshacerse de las baterías una vez que llegue su vida útil. Por lo tanto, a favor de la transición energética, por supuesto, de forma ordenada, de forma razonable y viendo muy bien el impacto que se produce en la industria. Porque si no, podemos ser el país más limpio y más verde de Europa y el país con más paro de Europa, que lamentablemente todavía lo somos.
Me apunta el presidente del Principado que también está Grecia. Bien, es verdad. Es verdad. Yo, pues bien, no quiero estar en esa clasificación, pero lamentablemente ahí estamos. En definitiva, oye, ¿somos comunidades que creemos en la energía limpia? La respuesta es que sí, pero mientras no tengamos una energía alternativa, vayamos con calma y con sosiego, porque nos podemos cargar la industria. Y eso nos preocupa, como es lógico, como le preocupa a cualquier ciudadano. Muchas gracias. Miren ustedes. Todas estas preguntas se refieren a temas políticos, todas estas. Les resumo. Desde la fuga de Silvia Clemente a Ciudadanos, la revisión de la ley del aborto, los pactos con Vox, los pactos para un gobierno de concentración entre el Partido Popular y el PSOE para evitar alianzas con los independentistas, la marcha de Borrell a Europa. Yo les doy la oportunidad de que hablen del mundo mundial para terminar. Yo creo que vosotros podéis hablar mucho más. A mí no me afecta ninguna de las preguntas, de manera que... Pero puesto que sí que me afecta, diré a la primera, se han equivocado los dos. José Luis, a la primera creo que se han equivocado los dos. No sé si alguien recuerda la primera. La relativa a una presidenta, expresidenta. Mira, aquí hemos venido a hablar de lo que nos une. Y hemos venido a hablar de nuestras comunidades autónomas. Es evidente que hay mucho para hablar y mucho que comentar. Y yo no quiero crearle ningún problema a Javier. No vaya a ser que coincidamos mucho y eso le crea algún problema. Por lo tanto, por mi parte, creo que estamos hablando del corredor de mercancías ferroviarias del noroeste, corredor atlántico. Eso es lo que nos une, esto es lo que nos ha traído a Madrid. Y si ustedes nos quieren invitar para hablar de política, lo hacemos. Sí, queremos. Sí, pero esto es otro desayuno, ¿eh? Y tenemos que... Es otro... José Luis, es otro día y es otro caché, ¿eh? Pediremos un crédito. Bueno, a don Javier le preguntaban si comparte la carta que Narbona ha enviado a Albert Rivera y si cree que Ciudadanos es un partido de centro con el que usted pactaría. Yo creo que cuando hay dificultades para gobernar en este país, conviene hacerlo con partidos constitucionalistas. Y no solo lo creo, sino pienso también que estoy acreditado para decirlo, ¿no? Así que es todo lo que tengo que contar en este asunto. Recuerden ustedes que en aquel momento de la sentencia tautológica del no es no, pues se tomó una decisión de un gobierno muy difícil y yo tuve algo que ver con ello. Por tanto, no me voy ahora a echar atrás cuando pienso que realmente en situaciones de dificultad los gobiernos entre partidos constitucionalistas son muy indispensables. En nombre de las entidades que con su mecenazgo hacen posible este Fórum Europa, de Asisa, representado hoy por el doctor Luis Mayero, de Cabify, representada por David Pérez, y del Banco Sabadell, de esta última entidad, Pablo Junceda va a despedir el acto. Señores presidentes del Principado de Asturias, de Galicia y de Castilla y León, querido José Luis, presidente del Foro Nueva Economía, autoridades, señoras y señores, permítanme que en nombre de los patrocinadores de este acto, Asisa, Cabify y Banco Sabadell, les agradezca muy especialmente su presencia en este desayuno. Para los castellanos leoneses, los gallegos y para los asturianos es un lujo ver cómo hemos sido capaces, al igual que otras queridas comunidades de España, de aunar voluntades en pro de un proyecto común y tan necesario como es el eje noroeste. Un proyecto de futuro, como alguien dijo antes, porque del pasado no se puede vivir, tan solo aprender. Finalizo ya
y lo hago agradeciéndoles de nuevo su presencia en nombre del Grupo Banco Sabadell y de nuestros queridos amigos de Cabify y de Asisa. Muchísimas gracias.